Todos los carteles en México comenzaron de la misma manera. Alguien trabajaba para otra persona. Vendieron el producto, siguieron las reglas y esperaron su parte. El Mencho siguió ese sistema por años. Un delincuente convicto que regresó a México sin nada y se convirtió en un operador de confianza dentro de la red del cartel de Sinaloa. Dirigía sicarios, traficaba con metanfetaminas, hizo todo bien, y cuando la gente por encima de él empezó a ser arrestada y asesinada uno por uno, vio que Sinaloa no hizo nada para detenerlo. Él tomó lo que aprendió dentro de su máquina y lo usó para construir un cartel que creció más rápido y luchó más duro de lo que nadie predijo. En una década, el CJNG operaba en más de 20 estados mexicanos y traficaba drogas en al menos 5 continentes, según Estados Unidos, evaluaciones del Tesoro de Estados Unidos. Esta es la historia de por qué el Mencho fue a la guerra con el cartel que lo creó y lo que esa guerra le hizo a México. Las raíces. El Mencho dentro de la máquina de Sinaloa. Nemesio Rubén Oseguera. Cervantes nació el 17 de julio de 1966, en Aguililla, Michoacán, una región escarpada y calurosa llamada Tierra Caliente, donde la economía se basaba en el cultivo de aguacates, limas y, escondida en las montañas, marihuana. El Mencho, un apodo abreviado de Nemesio, creció en la pobreza con 5 hermanos. Abandonó la escuela después de 5º grado para trabajar en el campo y a los 14 ya custodiaba plantaciones de marihuana. Esa era la realidad del Michoacán rural en la década de 1970. Si tu familia no tenía nada, el narcotráfico era el único empleador que pagaba. A mediados de la década de 1980, cruzó ilegalmente a Estados Unidos y terminó en el norte de California. Fue arrestado por cargos de drogas en San Francisco en 1986 a los 20 años y deportado. Regresó. Fue arrestado de nuevo en 1989 y deportado otra vez. Y regresó una vez más, en 1992. Él y su hermano Abraham fueron arrestados tras vender heroína a agentes encubiertos en el área de San Francisco. Ambos se declararon culpables de distribución de heroína. Abraham recibió 10 años. El Mencho recibió 5 años y fue enviado al Centro Correccional de Big Spring, en el oeste de Texas. Cumplió aproximadamente 3 años antes de ser puesto en libertad condicional y deportado a los 30 años. Luego vino el extraño giro. A pesar de ser un delincuente de drogas convicto recién salido de prisión federal, algunos informes indican que trabajó brevemente en la aplicación de la ley local en Jalisco, aunque los detalles siguen sin estar claros. Lo que pudo haber aprendido sobre cómo se llevan a cabo las investigaciones y cómo se comunica la policía le sería útil el resto de su vida. A finales de los 90, el Mencho se unió al Cártel del Milenio, una organización criminal con raíces en su región natal de Aguila, que operaba en todo Jalisco, Colima y Nayarit. Comenzó desde abajo en el escuadrón de asesinos, protegiendo al líder del cártel, Armando Valencia Cornell, conocido como el Maradona. El Cartel del Milenio no era independiente, era esencialmente una franquicia del Cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín Guzmán el Chapo e Ismael Zambada el Mayo. La conexión pasaba por un hombre, Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, un lugarteniente de alto rango del Cartel de Sinaloa que controlaba todas las operaciones en el occidente de México. Bajo la protección de Coronel, el Cártel del Milenio consolidó las rutas de tráfico de cocaína y se expandió fuertemente en la producción de metanfetamina. El Mencho ascendió, manejando operaciones de drogas, finanzas y la aplicación de la ley en Jalisco y Colima. Durante este periodo, el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, de la poderosa familia González Valencia, que dirigía un brazo financiero llamado Los Queenies. Este matrimonio aportó una infraestructura financiera masiva, redes de lavado de dinero, bienes raíces, negocios comerciales y conexiones que se extendían hasta Europa y Asia.
Los Queenie se convertirían en el motor financiero que impulsaría el ascenso del CJNG a principios de la década de 2000. El Mencho era solo otro operador dentro de la máquina de Sinaloa. Sus principales colaboradores fueron Eric Valencia Salazar y Martín Arzola Ortega LC. Los tres respondían a Sinaloa. Luego, en 2003, el Maradona fue arrestado y los Zetas lanzaron una ofensiva armada que expulsó por completo a la familia Valencia de Michoacán. El Mencho se reubicó en Guadalajara y se reagrupó bajo la supervisión directa de Ignacio Coronel Villarreal. El acuerdo funcionó porque Coronel lo mantuvo en funcionamiento. Él era el nexo que conectaba a los grupos más pequeños con el Comando Central de Sinaloa. Ese acuerdo estaba a punto de terminar. La fractura como Sinaloa perdió a su soldado. Todo lo que mantenía unido el mundo del Mencho se desmoronó en 11 meses. Entre octubre de 2009 y julio de 2010, los tres hombres por encima de él en la cadena de mando fueron arrestados o asesinados. El 28 de octubre de 2009, Óscar Orlando Nava Valencia, conocido como El Lobo, líder del Cártel del Milenio y jefe directo de El Mencho, fue arrestado por el ejército mexicano en las afueras de Guadalajara. Bajo el mando de El Lobo, el Cártel del Milenio había estado moviendo 5 toneladas de cocaína, 5 toneladas de marihuana y hasta 2 toneladas de metanfetamina al mes. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2011. Su hermano Juan Carlos Nava Valencia, conocido como El Tigre, tomó el relevo, pero duró solo 6 meses antes de ser arrestado el 6 de mayo de 2010. Ambos líderes se fueron en 7 meses, pero el hombre que realmente mantuvo todo unido fue Nacho Coronel. El 29 de julio de 2010, 120 soldados del ejército mexicano, apoyados por 2 helicópteros, allanaron una casa en Zapopan, un suburbio de Guadalajara. Coronel intentó escapar, luego se giró y disparó a soldados con un M16. Un soldado que estaba a 4 pies de distancia le disparó con una escopeta. Nacho Coronel, conocido como el Rey del Cristal por su control de la producción de metanfetamina, murió en las escaleras a los 56 años. Los soldados encontraron $7 millones en efectivo dentro de la casa. Para la gente de Coronel, su muerte no fue solo un golpe, fue un abandono. El hombre que los protegía estaba muerto. Sus 2 jefes estaban en prisión. Nadie quedaba para mantener el acuerdo, ya fuera por traición, incompetencia o el simple colapso de la protección. Aquellos bajo el mando de Coronel quedaron expuestos. El Mencho concluyó que ya no podía confiar en el cartel de Sinaloa. Si esa conclusión se basó en pruebas sólidas o en la intuición de un hombre que acababa de ver desmantelar toda su cadena de mando en menos de un año, el resultado fue el mismo. El cartel del Milenio se fracturó. Por un lado estaba la facción de El Mencho, los Torchidos. En el otro estaba la Resistencia, alineada con los Zetas. Los dos fueron a la guerra por Jalisco. Los Torchidos demostraron ser más fuertes, mejor organizados, más agresivos, más disciplinados, adoptaron una jerarquía de estilo militar y realizaron un calculado movimiento propagandístico. Operaban bajo el nombre de los Matazetas, los asesinos de Zetas, posicionándose como protectores de los civiles contra los odiados Zetas. En septiembre de 2011, el grupo arrojó 35 cuerpos en una concurrida carretera en Boca del Río, Veracruz. Todos los presuntos miembros de los Zetas se atribuyeron la responsabilidad a través de un video en línea. Era propaganda diseñada para que la matanza pareciera justicia. Por un breve periodo, funcionó. Después de que la Resistencia fuera derrotada, los Torchidos se convirtieron oficialmente en el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Cuando el cofundador Leo 85 fue capturado en marzo de 2012, el Mencho se erigió como el jefe indiscutible. El ascenso de los restos de Sinaloa a la peor pesadilla de Sinaloa. Entre 2011 y 2016,
el CJNG pasó de ser un grupo regional disidente a una organización nacional que desafió directamente al cártel de Sinaloa. Lo que a Sinaloa le tomó una generación construir, el CJNG lo logró en aproximadamente media década. La expansión fue impulsada por 3 factores. Primero, la metanfetamina M aprendió con Nacho Coronel y se expandió masivamente. Las autoridades estadounidenses estimaron que el cartel operaba más de 100 laboratorios para 2018, generando miles de millones anualmente solo con la metanfetamina. En segundo lugar, el CJNG tomó el control de los puertos de Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán, a donde llegaban precursores químicos de China e India. Quien controlaba esos puertos controlaba la cadena de suministro en su origen. Tercero, dinero. Los Queens blanquearon ganancias a través de negocios inmobiliarios e inversiones internacionales. Incluso después de que el cuñado de El Mencho, Abigail González Valencia, fuera arrestado en 2015 y ambas organizaciones fueran sancionadas bajo la ley Kingpin, las redes financieras siguieron operando. La violencia fue asombrosa. El 1 de mayo de 2015, sicarios del CJNG derribaron un helicóptero militar mexicano con una granada propulsada por cohete durante una operación contra El Mencho, matando a 9 soldados. Simultáneamente, el cartel levantó barricadas coordinadas en 25 municipios para cubrir su escape. El CJNG había demostrado que podía enfrentarse directamente al ejército mexicano. Luego vino la jugada que hizo que la guerra con Sinaloa fuera personal e irreversible. El 15 de agosto de 2016, 7 hombres armados del CJNG entraron en La Leche, un restaurante de lujo en Puerto Vallarta, Jalisco, y secuestraron a 2 de los hijos de El Chapo, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La operación duró minutos, no se disparó ni un solo tiro. El Mayo Zambada negoció personalmente su liberación aproximadamente una semana después. El secuestro no fue por rescate, era un mensaje. Las viejas reglas ya no se aplicaban. El linaje de Sinaloa no era intocable. El CJNG era un igual, y venía por todo. Las zonas de guerra. La guerra nunca fue una sola batalla, fue una docena de peleas distintas por todo México, cada una por algo específico. En Baja California, el CJNG se trasladó a Tijuana alrededor de 2016, aliándose con los remanentes de la organización Arellano Félix para desafiar el control de Sinaloa de la frontera de San Isidro, el cruce más transitado del hemisferio occidental. Tijuana registró aproximadamente 2,20 asesinatos en 2022. En Zacatecas, los homicidios aumentaron un 52% en un solo año, a medida que el CJNG se adentraba en el corredor de fentanilo que conecta las zonas de producción con la frontera. En Colima, ambos carteles se disputaron el puerto de Manzanillo y su crítico flujo de precursores químicos. En Chiapas, se enfrentaron por las rutas de contrabando de migrantes, un nuevo frente impulsado no por drogas, sino por personas. En Ciudad Juárez, el CJNG se alió con la línea para desafiar al cártel de Sinaloa. Frente a El Paso, en Guanajuato, el CJNG aplastó al cartel local de Santa Rosa de Lima y convirtió el estado en la capital de los asesinatos de México. En Michoacán, tierra natal de El Mencho, una coalición llamada Cárteles Unidos combatió al CJNG hasta un punto muerto en el mismo pueblo donde él nació. Luego, en julio de 2024, el Mayo Zambada fue capturado, desatando una guerra civil interna en Sinaloa. El CJNG aprovechó el momento, explotando el desconcierto. Los informes sugerían alineamientos temporales en el campo de batalla entre facciones que antes luchaban entre sí. Alianzas cambiantes que habrían sido impensables solo unos años antes. El Mencho no fue a la guerra solo por orgullo. Quería controlar toda la cadena de suministro, desde los precursores químicos en los puertos del Pacífico hasta el producto terminado que cruzaba a Texas y California. El final
La muerte de El Mencho. Durante años, nadie pudo encontrarlo. Estados Unidos tenía una recompensa de $15 millones. México ofreció otros $15 millones. Nunca usó teléfonos celulares directamente. Se comunicaba a través de intermediarios y se movía constantemente entre propiedades rurales. El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar rastreó a un socio de confianza que transportaba a una de las parejas sentimentales de El Mencho a una propiedad dentro del Tapalpa Country Club, una comunidad cerrada en las montañas de Jalisco. Tras su muerte se reveló que El Mencho se había separado de su esposa Rosalinda en mayo de 2018. El matrimonio que construyó su imperio había terminado, y la relación que lo reemplazó lo mató. Los militares reunieron fuerzas en los estados circundantes para evitar sospechas. 6 helicópteros brindaron apoyo aéreo y Estados Unidos proporcionó inteligencia. En la mañana del 22 de febrero de 2026, las fuerzas terrestres avanzaron. El equipo de seguridad de El Mencho abrió fuego. 4 miembros del CJGNG murieron en el tiroteo inicial. El Mencho y 2 guardaespaldas huyeron hacia un bosque cercano, donde estalló un segundo tiroteo. Los 3 fueron encontrados gravemente heridos, subidos a un helicóptero, y murieron durante el vuelo a la Ciudad de México. Tenía 59 años. El CJGNG activó lo que parecía ser un protocolo de represalia previamente planificado. Autoridades mexicanas reportaron bloqueos en varios estados. Vehículos, negocios y gasolineras fueron incendiados en Jalisco y otros lugares. El gobernador de Jalisco activó el estado de emergencia. Un alto mando del CJGNG, conocido como el Tuli, ofreció recompensas por soldados muertos antes de ser localizado y abatido ese mismo día. Decenas de miembros del personal de seguridad murieron en ataques de represalia. Durante los días siguientes, los vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta sufrieron interrupciones temporales. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los estadounidenses que se refugiaran en el lugar. Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en todo el país. La muerte de El Mencho creó un vacío de poder sin precedentes desde el arresto de El Chapo, y peor, los analistas de seguridad advirtieron que, a diferencia de la estructura de liderazgo históricamente estratificada de Sinaloa, el CJGNG había operado como una jerarquía más centralizada bajo El Mencho, lo que hacía que la sucesión fuera mucho más incierta. Todas las decisiones importantes habían pasado por él, y para febrero de 2026, todos los miembros de la familia que podrían haberlo sucedido estaban muertos, encarcelados o comprometidos. Su hijo El Menchito cumplía cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Su esposa había sido arrestada por cargos de lavado de dinero. Sus hermanos, Antonio y Abraham, estaban ambos bajo custodia. Su hija había sido condenada por delitos financieros. Su yerno había sido arrestado en California, tras fingir su propia muerte. El consultor de seguridad David Saucedo dijo a CNN que la línea de sucesión del cartel se rompió. El hijastro de El Mencho, el Pelón, era el familiar más cercano a un puesto de liderazgo, pero carecía de influencia entre los comandantes. Se identificó a 4 figuras del CJGNG como probables contendientes por el control, pero si la organización se mantiene unida o se fractura determinará la violencia en México en los años venideros. En febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había designado formalmente tanto al CJGNG como al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. Guadalajara, la base del CJGNG, iba a ser sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Meses después de que la ciudad se incendiara, El Mencho fue a la guerra con el Cártel de Sinaloa, no por un solo evento, sino porque creía que Sinaloa había abandonado a la gente que le dio su inicio. Una vez que esa creencia se afianzó, pasó 15 años tratando de reemplazarlos. El CJGNG se convirtió en una organización que operaba en más de 20 estados, y las autoridades creen que controlaba activos por valor de miles de millones de dólares. Bajo el mando de El Mencho, derribó helicópteros militares
intentó asesinar al jefe de policía de la Ciudad de México, fue pionero en el uso de drones explosivos y construyó ejércitos de vehículos blindados. Pero el rápido ascenso del CJNG fue inseparable del control centralizado de El Mencho. En una mañana de febrero, en un pueblo de montaña en Jalisco, el ejército mexicano sacó a ese hombre del tablero. La guerra ha entrado en una nueva fase, definida por el liderazgo, la incertidumbre, el riesgo de facciones y la violencia impredecible. Si disfrutaste de este desglose, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.